chicos, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y hoy os traigo una review de un tarot. La verdad es que aunque tengo varias reviews grabadas que tengo que traeros y me pedís precisamente muchos tarots que sean realmente mucho más espirituales y tarots bonitos y tarots que sean realmente armónicos y todo eso, pues estamos en octubre y me ha apetecido muchísimo traeros la review de este tarot, que es el tarot de los vampiros, también lo tenéis en inglés como The Tarot Vampires, de Ian Daniels. Y bueno, pues os estoy enseñando muchas de las barajas que estoy usando en octubre en mi Instagram, pero quería hacer la review de algunas, porque obviamente no puedo hacer las reviews absolutamente de todas. Y este me parece un buen tarot que tiene un libro realmente completo. Así que pues quería enseñároslo porque, bueno, ya os he contado muchas veces que a mí desde pequeña me han gustado mucho las leyendas de vampiros, la literatura gótica y de estilo gótico, y entonces durante octubre me gusta mucho esta temática, porque para octubre la verdad que es un tarot que casa mucho, no solo con el tiempo en el que estamos a punto de entrar o estamos entrando, que es la época oscura, que es una época introspectiva, que es una época para reflexionar y aprender de nuestros errores, aprender lo que hemos hecho bien, aprender lo que hemos hecho mal, etc. Y este tarot es bastante específico para trabajar con la sombra, sino pues porque, bueno, se acerca una festividad que en las distintas religiones paganas y en las distintas culturas antiguas europeas pues se relaciona con fantasmas, espíritus, monstruos, etc. Es decir, estamos entrando en la época oscura, así que me ha parecido un tarot perfecto para reseñar. Además es que realmente no solo es que el tarot sea bonito, sino que me impresiona muchísimo cómo el autor ha hecho un libro fantástico, que incluso si no tenéis ningún tarot y queréis aprender, el libro es muy completo, y lo que viene en este libro no solo se puede aplicar a este tarot, sino que se puede aplicar, por ejemplo, a cualquier tarot que tengáis. Entonces, bueno, en español esta es la caja que trae. Como veis es bastante gordita, es bastante gruesa, es de cartón duro, de cartón contracolado, y está publicado por Ediciones Obelisco. El autor es Ian Daniels. El libro, como podéis ver, también es gordito, como os he dicho, es súper completo, y luego vamos a ver por dentro cómo es y todo lo que trae, pero no tiene desperdicio para nada. Este sí que es un libro de tarot para leerte de principio a fin. Y bueno, el tarot es un mazo bastante gordito. En español las cartas son bastante finitas, no sé cómo serán en inglés, hay que tener precaución al barajarlo, pero bueno, es una maravilla. A ver, primero que nada voy a haceros una descripción antes de empezar carta por carta, ¿vale? Os voy a ir explicando un poquito sobre este tarot, las características y todo eso. Y luego ya iremos carta por carta. Es un tarot que, como podéis ver, tiene una imaginería bastante tétrica, gótica, tiene que ver con vampiros, demonios, hombres lobos, tiene que ver con fantasmas, aquí está por ejemplo Medusa, tiene que ver con la posesión, con la atracción sexual, como podéis ver, con la atracción relacionada con lo oscuro, por ejemplo, también. Y es bastante oscuro. Pero es un tarot que muchísimas personas que llevan muchos años usándolo, porque yo no llevo tanto tiempo, pues dicen que es maravilloso, y sobre todo se recomienda mucho para trabajar con la sombra, que es lo que el autor nos explica también dentro del libro. A ver, según él, sirve para trabajar con la sombra, es decir, con nuestro lado oscuro, con todos aquellos defectos de nuestra personalidad que queremos esconder. Todo aquello que tenemos que enfrentar, que tenemos que superar y que tenemos que trabajar con ello para ser mejores personas. Lo que pasa es que, en mi opinión, es un tarot que tú lo ves y parece muy sombrío, obviamente, y
por eso muchas personas lo utilizan para trabajar con la sombra. Pero si tú, por ejemplo, estás leyendo los significados que el autor te da, que Ian Daniels te da, para explicarte cuál es la parte sombría, ¿no? O cuál es la sombra que tienes que trabajar, cuáles son los defectos que tienes que trabajar si te sale esa carta. En mi opinión, son exactamente los mismos que con cualquier otro tarot. Es decir, que si te sale el emperador, tú miras el apartado de la sombra y te empieza a decir que es una persona egoísta, que es una persona que quiere mandar, que quiere quedar por encima, que es opresiva, pero eso lo aprendes con cualquier tarot. Es decir, esa es una cualidad del emperador que muchas veces ni siquiera hace falta que la carta esté mal aspectada, simplemente es algo que el emperador tiene esa tendencia. Y hay veces que el emperador representa una persona egoísta. Entonces, las descripciones que él nos da para que trabajemos con la sombra y para que podamos entender cuáles son las lecciones que tenemos que aprender respecto, por ejemplo, a un tema, pues son las que podrías aprender con cualquier otro tarot, o bien porque a lo mejor esos arcanos mayores tienen implícitas esas cualidades, o bien porque son cualidades que reflejan esas cartas cuando están invertidas. Pero sí, cuando tú ves este tarot es mucho más evocador para trabajar con la sombra. Yo la verdad es que personalmente no lo recomendaría para trabajar con la sombra, sino que os lo recomendaría si os gusta. Porque para trabajar con la sombra vais a poder trabajar con cualquier tarot. Entonces, lo recomendaría por otras razones. Lo recomendaría porque, a ver, es un tarot maravilloso. El arte de este tarot es brutal. Es una maravilla, y también lo recomendaría porque el libro es completísimo, es muy completo. Os voy a contar más cosas de las que nos habla el autor en el libro para que os deis cuenta del estudio que él ha hecho y de todo lo que explica sobre el tarot. A ver, el autor nos narra cosas muy profundas cuando explica sus razones, las razones que él tuvo para crear este tarot, como por ejemplo el encuentro del ser superior con la parte humana y multitud de cosas que lo vais leyendo, y la verdad es que no lo creo porque sí, ¿no? No lo creo simplemente por hacer algo bonito. Hay un estudio muy profundo detrás y también pues tiene que ver con las creencias que él tiene. En cuanto a los palos, por ejemplo, podemos decir que los palos cambian pero son muy intuitivos. A ver, por ejemplo, los cuchillos serían las espadas, los cetros serían los bastos, que la mayoría de las veces son cruces lo que salen. Aquí, por ejemplo, se ve una lanza, pero es un cetro. A ver si encuentro los demás. Los griales serían las copas. Y los cráneos serían los oros. Pero son bastante intuitivos porque, si os fijáis, cetros, bastos, espadas, cuchillos, griales, copas, es muy intuitivo. El único que varía un poco son cráneos, oros, pero si yo os digo la verdad, la primera vez que yo tuve en mis manos este tarot, cuando vi cráneos, lo relacioné con oros porque es como más terrenal, más material, y porque son redondos como los oros. No me costó nada. Yo muchas veces os digo que los tarot que cambian los palos no son para principiantes, pero en este caso es bastante simple. Es bastante simple. Las cartas de la corte también cambian. A ver, las sotas son hijas, las reinas siguen siendo reinas, los caballeros son príncipes y los reyes son señores. Lo de las hijas me parece bastante intuitivo porque hay otros tarots que ven así a las sotas. Lo que no me gusta es que convierta en señores a los reyes, porque además todos los reyes de esta baraja van montados a caballo. Por lo tanto, cuando tú ves, por ejemplo, tú ves esta carta y piensas que es un caballero de bastos, y en realidad es un rey de bastos, porque los reyes los convierte en señores y los pone a caballo. Entonces, puede confundir un poco, pero bueno, tampoco es una cosa que sea para tanto, porque los demás se sobreentienden bastante bien, y si entiendes las otras tres figuras perfectamente, no te vas a confundir tanto y no vas a tener que pensar tanto y cavilar tanto a la hora de echar las cartas, porque claro, también tenéis que entender que si solo vais a tener este tarot, pues aprendéis y ya está, pero cuando tienes un montón,
tienes que ir pensando qué es qué, porque cada tarot cambia muchas veces, no solo los palos, sino también las figuras. Es un tarot que tiene que ver con el estudio de la cábala. Entonces, los arcanos mayores se relacionan con el árbol de la vida de la cábala y con los sefirots, lo que nos puede dar una manera más profunda de trabajar con los arcanos mayores, además de que, por ejemplo, si nunca habéis trabajado con el tarot y la cábala, pues en el libro os pueden enseñar muchas cosas interesantes o cómo se trabaja, cómo se relacionan realmente los arcanos mayores con el árbol de la vida de la cábala. Además, a este respecto de la cábala, el autor divide los arcanos mayores en 3 grupos, que cada grupo contiene varias cartas. El primer grupo son los triunfos elementales, que están relacionados con las letras madres del alfabeto hebreo. El segundo grupo son los triunfos planetarios, que están relacionados con las letras dobles del alfabeto hebreo. Y el tercer grupo son los triunfos zodiacales, que son las letras simples del alfabeto hebreo. Por lo tanto, ahí tenéis más para trabajar según lo que os salga, si lo queréis interpretar de una manera o de otra. También los palos y las figuras están relacionados o clasificados, mejor dicho, de otra manera. Están clasificados los cetros y señores con la semilla. Es como un ciclo, ¿no? La semilla. Los griales y las reinas están relacionados con el útero. Los cuchillos y los príncipes están relacionados con la concepción y los cráneos y las hijas están relacionados con el nacimiento. Bueno, la parte de atrás de la carta, como podéis ver, tiene una rosa que está llena de sangre, también vemos sangre en el suelo y luego vemos unas ramas que están secas, que la verdad es que yo he leído por ahí que es brezo, pero a mí me parece que son simplemente ramas de rosal que están secas, o que aparentemente están secas en invierno, ¿no? Como ramas de rosal de invierno. Bueno, pues esto tiene un significado también. El autor lo explica en el libro y nos habla de la rosa de sangre. Cuenta un montón de cosas, yo os voy a contar solo por encima, ¿vale? Porque para eso tenéis el libro, para que lo leáis, lo compréis, lo leáis, todo eso. Bueno, el libro que viene en el pack, obviamente con el tarot. Entonces, bueno, lo que vemos aquí es la rosa de sangre. Nos dice que la rosa representa la fertilidad, la regeneración, la energía y la pasión. Y las espinas lo que representan son el sufrimiento y el sacrificio. Entonces, en este tarot podemos encontrar lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Es algo dual, ¿no? Realmente es como la vida. Además es que el autor, ya os digo, que tiene una concepción muy profunda. Pero claro, si os dais cuenta, todo lo gótico, sobre todo si leéis literatura o bien gótica, de época gótica, o de estilo gótico que se haya creado después, pues suele ser así, suele ser como muy profundo. No solo el sufrimiento, sino también la vida. Entonces, no solo son las imágenes, es que esas son las ideas y las creencias y la manera de ver la vida que tiene el autor también, y por lo tanto es lo que representa. Y mucho más, también relaciona esta rosa con, por ejemplo, la rosa de los rosacruces. Bueno, yo estoy haciendo un pequeño resumen, ¿vale? Porque si no tenemos aquí 3 meses y aún así creo que el vídeo va a ser largo, a pesar de que mi intención es hacer un pequeño resumen, nada más. En cuanto a la simbología, bueno, para la simbología tendremos que buscar arcanos mayores, pero no estoy descontenta con la simbología. Vosotros sabéis que yo soy muy puntillosa con la simbología. Entonces, ¿qué pasa? Pues aunque no venga 100% la simbología tal y como viene, por ejemplo, en un Rider-Waite, pero es que el autor ha hecho un estudio y ha buscado que tenga una simbología concreta, ¿no? Y por lo tanto sí que tiene simbología, es decir, no es un tarot propiamente artístico, sí que tiene una simbología. A ver, como podéis ver, aquí está el ermitaño y sigue teniendo, no el farol, sino que tiene una antorcha, pero obviamente sí que vemos algo que tiene que ver con esa simbología. Hay muchas más cosas, como podéis ver en esta carta.
La estrella, pues en vez de ver toda la cantidad de estrellas que veríamos, pues hay una sola nada más, pero sí que, por ejemplo, podemos ver que la mujer está vertiendo sangre, no está desnuda, que normalmente la mujer de la estrella está desnuda porque representa su sinceridad, que no miente, que está diciendo la verdad, que se está mostrando tal y como es. Pero bueno, en cierto modo, pues tenemos también las copas que están vertiendo, tenemos una estrella, pues más o menos encontramos algo de la simbología. Lo que pasa es que está un poco más reducida y que él además añade otras cosas, otros símbolos. Más arcanos mayores. La templanza, en este caso, vemos un ángel, efectivamente. Lo que pasa es que en este caso sería un ángel caído, probablemente. A ver, para que podáis comparar mejor. Está vertiendo en este caso sangre, igual que la otra vez, y está vertiendo en un caldero en vez de un estanque o un charco de agua. Pero eso lo he visto yo en más tarots, donde también vierten en un caldero. En este caso, en vez de tener un sol que están haciendo, que muchas veces lo que suele representar es un nuevo camino, una nueva esperanza, pues tenemos una puerta que, bueno, tiene toda la pinta de que es una puerta hacia el abismo o algo así, porque obviamente este tarot es más oscuro. Aquí sí que hemos perdido un poquito toda la simbología de los enamorados, porque por lo general los enamorados, de hecho la voy a buscar y os la enseño, como veis ha perdido la simbología que tenía el tarot Rider White, porque por ejemplo no tenemos el ángel con el sol, tenemos al hombre y a la mujer, no tenemos los árboles detrás, cambia totalmente. Y si lo comparamos por ejemplo con un tarot de Marsella, que en realidad tiene un hombre que está entre su madre y entre su futura esposa, por ejemplo, y tiene que escoger entre los dos, por eso se suele decir que simboliza dos caminos, pues esa simbología la ha perdido. Pero claro, el autor da otra simbología, esa es la cuestión. Esa es la cuestión, que el autor da otra simbología. A ver, yo no estoy disgustada, como otras veces que nos encontramos un tarot que es puramente artístico y que nada simboliza nada, solo es bonito. No, aquí hay una simbología y pues no me disgusta realmente. Así que bueno, lo que voy a hacer es enseñaros todas las cartas y enseñaros luego el libro. Por cierto, si queréis saber el tarot que he enseñado un par de cartas, que es este, es el Radiant Rider White. Bueno, vamos a enseñar las cartas una por una. Están mezcladas porque yo las he hecho. A mí esto de que haya panteras negras y gatos negros me encanta, la verdad, sinceramente, y lobos negros me encanta. Supongo que todos los que sois niños de los 80, igual que yo, que nacisteis en los 80 y crecisteis en los 90 y todo esto, y todo eso, pues obviamente veis este tarot y os recuerda a todas esas películas que veíamos cuando éramos pequeños. Y los libros de vampiros, no solo las películas de vampiros y hombres lobos y monstruos, sino los libros. Yo qué sé, yo es que desde mi adolescencia he leído mucha literatura gótica. De hecho, en mi blog Océanos de Páginas hay montones de reseñas sobre libros, tanto novelas góticas como de relatos góticos y también posteriores de estilo gótico, ¿no? De personas que escribieron después de esa época, pero escribieron reproduciendo esa temática. Si os interesa, ahí tenéis un montón de reseñas sobre libros que podéis leer esta temática. Entonces, claro, pues es tan clásico, tan clásico de ese estilo, que si te gusta
lo gótico lo tienes que tener si te gustan los vampiros, si te gustan los monstruos, si en esta época te gusta esa parte, ¿no?, del mes, la festividad, la época oscura, todo eso, pues claro, es uno de los tarots relacionados con todo esto que está muy bien. Cuervos. Serpientes. Una mujer lobo. A ver, realmente, si os fijáis en la imagen, es como que representa mucho la parte luminosa y la parte oscura, pero no es que os esté describiendo que ahí fuera hay seres de luz y seres de oscuridad, sino que en realidad está describiendo que dentro de todos nosotros tenemos un ser de luz y un ser de oscuridad. A ver, que no tiene nada que ver con la carta, con esta carta, con lo que significa esta carta, sino con las imágenes básicamente de todas las cartas. Como ya lo he enseñado antes, por detrás es así, el borde es blanco. Hubiera sido más bonito si hubiera sido plateado, por ejemplo, o negro, no sé, pero bueno, no pasa nada. El libro es completísimo. A ver, vamos a empezar por detrás, por la parte simple, y pues las cartas, o sea, la mayor parte del libro nos escriben las cartas. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues vamos a encontrar el nombre de la carta, la imagen, luego aquí nos viene alquimia y nos habla de los aspectos que tienen que ver con la alquimia, con el elemento, con los signos, los planetas, todo eso. Almas gemelas, y aquí nos habla de cartas que están relacionadas, que se llevan bien, que son parecidas. Aquí nos habla de la esencia y realmente lo que nos hace es un poco como un resumen de lo que simboliza la carta. Mensaje, cualidad. Aquí te hablaría como la carta al derecho y luego te viene la sombra, que los arcanos menores es un mensaje muy pequeño, pero los mayores es más grande. Y la sombra pues podría ser perfectamente o la carta invertida, o por ejemplo si tú quieres preguntar algo así, como que yo muchas veces lo utilizo así, para trabajar con la sombra, por ejemplo, si quieres preguntar directamente, sin tener que mezclar las invertidas, sobre qué aspecto de tu sombra tienes que trabajar para conseguir que te vaya bien en este aspecto de tu vida, por ejemplo, entonces leerías esto. Leerías la parte de la sombra y no hace falta que te salga la carta invertida. A ver, se puede utilizar de muchas maneras. Yo creo que se puede utilizar incluso de muchas más maneras de las que el autor pensó, porque no sé, es que son muy completas, la verdad. Entonces, gran parte del libro, esto es lo que trae. Es tan gordo porque, claro, el autor te cuenta un montón de cosas. Además es que buscamos arcanos mayores, por ejemplo, la templanza, y veis, el mensaje es mucho mayor, muchísimo más largo, y por eso el libro es tan gordo. Luego, en la parte de adelante trae cosas muy interesantes, que como os he dicho, la parte de delante sí que os puede ayudar mucho a aprender sobre tarot, y como os he dicho, si de pronto estáis interesados en aprender tarot y cábala, pues trae un resumen que está bastante bien. Entonces, bueno, aquí viene la introducción, nos habla del miedo y la sombra, bastante interesante, el hambre, la rosa de sangre, que es donde nos explica sobre esto, la naturaleza de la materia y el tiempo. Aquí veis, por ejemplo, lo que os decía de la semilla, el útero, la concepción, el nacimiento. El tarot de los vampiros, os explico un poco ahí, alquimia, acerca de las cartas.
los arcanos menores. Aquí venía lo de los 3 grupos que os decía de cómo clasifica los triunfos según las letras del alfabeto hebreo. Los arcanos menores, los palos, las cartas de los palos. Aquí están relacionadas con los signos del zodíaco, con los elementos. Las cartas de la corte, que os explica lo de los señores, reinas, príncipes, hijas. La utilización de la cábala y el tarot. Aquí os vienen los distintos niveles del árbol de la vida. Aquí el esquema, los caminos. Eso tiene que ver con trabajar con el árbol de la vida. Los sefirots, la alquimia y las almas gemelas. El despertar, tiradas de cartas y ejercicios. Trae tiradas bastante interesantes. Los aspectos sombríos y los claros. Consejos y directrices para la lectura. Aquí vienen tiradas. Hace bastantes variantes sobre la tirada de 3 cartas. Esta a mí en particular me ha gustado mucho y me recuerda mucho a una tirada de Jajo Banzaf, que os la voy a buscar pues porque me gusta, ¿vale? Os la voy a buscar en un momento. La tirada de la mancha ciega se parece mucho. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Pero básicamente sirve para lo mismo, para trabajar con la sombra. Es muy difícil encontrar este libro, así que si queréis pararlo y copiarlo, pues un regalito que os lleváis. ¿Veis? La sombra, lo oculto. Esta tirada se llama La mancha ciega y a mí me gusta muchísimo. Yo la utilizaba mucho cuando era adolescente. Es muy interesante porque te ayuda a darte cuenta de cosas de ti mismo. Por ejemplo, lo conocido del consultante, lo no conocido por el consultante, lo conocido por otros, no conocido por otros. Lo que cualquiera sabe, la identidad unívoca, lo que cualquiera sabe. La mancha ciega, lo que solo nosotros sabemos. La sombra, lo oculto, lo que solo sabe el consultante. El gran desconocido, lo que nadie sabe. El aliado en la inconsciencia, la fuerza motora inconsciente. Entonces, me recuerda mucho a esa tirada. Creo que no me viene nada más. Entonces, me recuerda mucho a esta tirada, aunque sería básicamente un resumen muy pequeño, porque aquí lo que te pide es que decidas qué van a ser cada una de las cartas de arriba. Si quieres pasado, presente y futuro, lo típico de las tiradas de 3 cartas. Lo que pasa que yo he encontrado bastante más interesante pues coger y decir, pues vale, quiero saber qué 3 aspectos tengo que trabajar o qué 3 cosas tengo que hacer para mejorar en tal aspecto de mi vida. Y entonces los de abajo serían las lecciones que tienes que aprender, lo que estás haciendo mal, lo que tiene que ver con la sombra, las 3 cartas de abajo. Y están relacionadas con la de arriba, ¿no? Por ejemplo, te dice, tienes que mejorar en esto, ¿qué estás haciendo mal? Sería la de abajo, por ejemplo. Me parece muy interesante. Bueno, esa es la que yo he hecho porque yo no hago todas las tiradas de los libros, es que yo siempre creo mis propias tiradas, pero esta me ha parecido muy interesante. Esta es otra, la cruz elemental. Aquí os viene un montón de tiradas que os explican, pero realmente no os vienen los esquemas. El laberinto, esta sí, el laberinto. Ejercicios, el manuscrito, el sueño, la visión, el sudario, el hechizo oscuro. Esto también es interesante. El Kith y el Kin, retratos personales de las cartas. Y te va a estar hablando de una serie de cartas que tienen que ver contigo, con tu arquetipo, con quién eres y bueno, con una serie de cosas. Es para leerlo y estudiarlo bien a fondo. El clan de los vampiros, la carta del linaje, la carta de la ascendencia, carta de la descendencia, la corte de vampiros, otras cartas. A ver, es realmente interesante para que, no sé, para que estudiéis todo ese tipo de cosas y os entretengáis, para que os conozcáis mejor y para que conozcáis partes ocultas de vosotros y todo eso. Bueno, y eso es lo que trae el libro. Entonces, pues este es el tarot de los vampiros de Ian Daniels. Yo estoy muy contenta con este tarot, me gusta mucho y pues claro, os lo recomiendo, me ha gustado muchísimo.
¿Que es para principiantes o no es para principiantes? Pues en el libro vais a aprender un montón. Entonces, yo no lo considero un tarot que no sea completamente para principiantes. Yo os digo que si sois principiantes, pues cojáis, os compréis un tarot Rider White, cualquiera de ellos, y lo tengáis al lado y comparéis, y así vais aprendiendo. Pero tampoco considero que sea uno de los tarots más difíciles para aprender. Y el libro es muy bueno, eso sí, lo voy a repetir 1000 veces, el libro es muy bueno. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si sois nuevos, podéis seguirme, podéis darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Además, aquí debajo tenéis un enlace por si queréis que yo os eche las cartas. Tenéis también el enlace a mi Patreon, donde publico contenido exclusivo. También tenéis el enlace a mi blog La Bruja Verde y a todas mis redes sociales. De nuevo espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.